Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Bien, quiero retomar y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos hoy en la mañana, de este tema que le he llamado la criba de Dios. Cuando miramos esta palabra, la criba de Dios, la criba es este elemento que es como un redondito, ¿verdad? Y tiene estos hoyitos abajo, y esto hace que todo lo que es polvillo, todo lo que es pajilla, todo lo que tiene que ver con impureza vaya cayendo y vaya quedando arriba el fruto. Pero hay que estar ahí dándole la vuelta. Y dice la palabra del Señor, lo vimos hoy en la mañana en Amós capítulo 9, verso 9, porque aquí yo daré un mandato. Esta es una palabra que le da a Israel. Y dice, y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba. Es decir, van a ser puestos, ¿verdad? Va a haber movimiento, va a haber un momento de la zaranda. Dice, pero aquí dice, sin que caiga ni un grano en tierra. Es decir, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, ¿sabe qué? Viene un tiempo difícil. Viene un tiempo donde se van a ver zarandeados. Viene un tiempo donde, y esto de zarandear no es otra cosa que un proceso de limpieza. Si nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, vemos, dice, porque yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel. Y entre todas las naciones los voy a zarandear. Y dice, y como se zarandea el grano en la criba. Hay que estar ahí, hermanos amados. Y dice, pero les voy a decir algo. Sin que caiga ni un grano en tierra. Dios nos permite a nosotros, y algunos me dirán, pastor, pero hay muchos, hemos perdido hermanos, hemos perdido ministros, siervos del Señor. Sí, claro. Pero cuando habla de que esto, ¿verdad? Va a venir esta zaranda, no está diciendo que no vamos a tener pérdidas. Lo que está diciendo es que no tendremos pérdidas terrenales. Vamos a tener pérdidas terrenales, pero no aquellas que Dios ha preparado para la vida eterna. Y es lo que yo quiero compartirte. La definición de la criba es un utensilio que se empleaba para limpiar el grano. Principalmente los granos de trigo, de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se hayan mezclado. Y esto es importante porque el Señor en este tiempo nos está limpiando. Si hay algo que yo podía ver en este proceso, en este tiempo que el Señor nos ha permitido pasar, es que muchas cosas el Señor empezó a tratar en nuestros corazones. Empezó a tratar en mi vida, en la vida de la casa, de la familia. Y empezar a ver que la obra del Señor es más importante, hermano amado, de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Empezar a ver que habían cosas en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, que tenían que ser sacadas. Y Dios mire, el que no se consagra en estos momentos, yo les voy a decir una cosa, y se lo decía, no recuerdo a quién, y le decía, hermanos, quien no se consagre en este tiempo, ya no hay tiempo de consagrarse después. Hoy es el tiempo de consagrarse.
Hoy es el tiempo de venir al Señor. Hoy es el tiempo de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, purifícame con hisopo. Una de las formas que David tenía, le dice: lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado, purifícame con hisopo. El purificar con hisopo ameritaba un dolor. Se hacía con unas ramas de eneldo, y en eso se amarraba y se hacía, y hermano, y era frotar, y muchas veces no solamente enrojecía, a veces sacaba parte de la piel. Purifícame con hisopo. ¿Sabe? Hoy más que nunca nosotros necesitamos buscar al Señor. Hoy más que nunca necesitamos seguir buscando el rostro del Señor y no apartarnos de Él por nada del mundo. Amigo, amiga, hermano, hermana, quiero decirte que Dios está hoy aplicando esta zaranda, esta criba, y nos ha puesto en esta criba para darnos a conocer y decirnos: necesito que te purifique. Necesito que santifique, necesito que la iglesia deje de mirar lo que no debe de mirar, deje de andar y pretender cosas que en realidad yo no he pretendido. ¿Sabe? Necesitamos tanto del Espíritu Santo. Necesitamos tanto esa relación con el Espíritu Santo. Necesitamos tanto volver a esa relación de decirle: Espíritu Santo, te necesito, háblame, dime qué es lo que debo hacer. En estos días que pasaron, muchas veces le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ya no aguanto más, ya no soporto más. Y le decía al Señor: Señor, no soporto más. ¿Sabe? El Señor me hacía entender de tanta gente que llega un momento que dice: ya no soporto más. Y muchos que dicen: Señor, ya llévame. Y Dios nos pasa por este proceso de purificación. Y Dios nos pasa por este proceso de decirse: ¿sabe? Voy a tratar contigo no porque te odie, sino porque te amo. Y te voy a meter en esta criba, y aunque tú no lo creas, cuando termine este proceso, serás más limpio que antes. Y yo bendigo el nombre del Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 30, verso 20, versión Serafín Ausenjo: cuando el Señor os haya dado el pan de la angustia. ¡Wow! Perdón, ¿usted quiere comer el pan de la angustia? Y el agua del apuro. No se esconderá ya tu maestro, pues tus ojos lo verán. Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice: este es el camino. Detrás de ti vas a escuchar una palabra que te va a decir: este es el camino. Seguidle tanto si vais a la derecha como si vais a la izquierda. Pero es necesario. Y todos en algún momento van a comer el pan de la angustia y van a beber del agua del apuro. El asunto es que en medio de eso, en medio de ese momento difícil, tus oídos se van a abrir, tus ojos se van a ver, vas a recibir, y el camino se te va a hacer mucho más amplio. Y vas a decir: Señor, esto es lo que tú querías para mí. Y dice: tendrás por impuros tus ídolos chapados de plata, tirarás como basura tus esculturas recubiertas de oro. Fuera, les dirás. Es tiempo de sacar lo que nos sirve. Es tiempo de sacar afuera. Es tiempo de que en la zaranda, en la criba de Dios, el Señor va a empezar a remover, y va a empezar a remover para que todo lo que nos sirve, fuera. Fuera con todo aquello que no nos edifica, fuera con aquello que no nos lleva a Cristo, fuera con todo aquello que no nos suma para estar delante de su presencia. Fuera, diga conmigo: fuera. Fuera lo que nos sirve, fuera lo que me detiene, fuera la pereza, fuera. Es tiempo de buscar a Dios. Hijito, hijita, linda, preciosos de Dios. No es tiempo de jugar.
Lo que estamos viviendo no es un juego. Hay gente que está muriendo todos los días. Todos los días. Y se está yendo sin Cristo. Hay muchos que parten y no mueren, duermen porque descansan de sus fatigas y el Señor los consuela. Pero la gran mayoría muere sin Cristo. Cuando yo estaba y llegó un momento en que me tuvieron que llevar a la clínica, cuando tú te vas y me llevan de la casa y me voy en la ambulancia, antes de subirme a la ambulancia, yo pensaba, voy a volver. ¿Volveré a ver a mi esposa, a mis hijos? Y vienen esos temores. Vienen esos temores a tu corazón. Y cuando entendí, me subí a la ambulancia y esa noche me llevaron, alguien, creo que fue mi hijo, envió un mensaje para interceder. Esa noche, ángeles de Dios estaban a mi alrededor. Ángeles del Señor. Ese día los oídos se abrieron, los ojos pudieron ver cosas que antes no había visto. Y Dios trajo una convicción de paz tan extraordinaria en mi corazón, tan extraordinaria. Me sacaron placas, exámenes de sangre. El médico me dice, señor Bunster, no tenemos camas. No hay camas. Yo pienso que usted puede todavía, no necesita oxígeno. Y usted puede todavía. Yo le dije, sí. Me dice, ¿puedo volver a casa? Puedo volver a casa. Después de ese día fueron los peores días. Pero Dios me enseñó algo en ese viaje. Que yo podía descansar en Él. Que yo podía descansar en su mano. Que yo podía descansar y saber que Dios estaría conmigo. Y que esta prueba la sacaríamos adelante. ¿Sabe? Es tan difícil. Vuelvo a decirte, los días después, posteriores a ese día, fueron días muy complicados. De batallas en el cuerpo, de batallas en el alma y de batallas en el espíritu. Batallas en la mente. Hermano, esto no es un juego. Lo que estamos viviendo no es un juego. Y siento que Dios me ha permitido vivirlo, pasarlo, para entender. Y hoy cuando me llegan las peticiones y puedo ver y dice, hermano que está en COVID, no está saturando bien. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que están viviendo. Y de alguna manera, no es que empaticemos, pero Dios nos hace sentir el dolor de los demás. Dios nos pasa por la zaranda, Dios nos pasa por la criba para sacar todo lo que nos sirve. Me di cuenta en estos días que no sabía orar, que oraba pensando, ¿verdad?, que lo hacía de manera correcta y que oraba y que declaraba y que hacía las declaraciones, hacía en el nombre de Jesús y me sabía toda la forma y todos los términos, pero el Señor me dijo, quiero que ores en acuerdo conmigo. Empecé a entender que hay oraciones que no debemos de hacer, que hay palabras que no son nuestras, que la soberbia no es una buena consejera. Yo doy gracias a Dios por mi pastor, por mis padres que me han inculcado. Pero ¿sabe qué? Veo en otros una soberbia en el ministerio, una soberbia en la palabra. Necesitamos volver a la esencia, y la esencia es estar en Cristo. ¿Sabe? Luego que saquemos las impurezas, dice aquí el libro de Isaías 30, dice, luego que saquemos todas esas impurezas, verso 23, Él dará lluvia a la semilla de la sementera.
El pan de la cosecha de la tierra será rico y sabroso. Ya no será pan de angustia. Ya no será pan de angustia ni agua de apuro, sino que ahora Él dará lluvia para que la semilla de la sementera, ese pan sea de cosecha en una tierra rica y será un pan sabroso. Y pastará tu ganado aquel día en anchas praderas. Y mire lo que dice el verso 24. Los bueyes y los asnos que trabajan la tierra, forraje sazonado comerán. Aquí está hablando de los ministros. Y dice, cribado con la criba. Es decir, sacando toda impureza. Es tiempo, amado pastor, es tiempo, amado siervo, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles. Es tiempo que nosotros empecemos a entender que tenemos que comer lo que Dios purifica, que tenemos que buscar lo que Dios purifica, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar ahí el oportuno socorro. Sí, maravilloso, pero primero hay que pasar por el lavacro. Hay que pasar por el altar de bronce. Hay que pasar por la criba de Dios. Primera de Juan 2:18, voy a ir un poquito más rápido para alcanzar. Dice, hijitos. El apóstol Juan le habla a los hijos espirituales, a sus hijos espirituales. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es la criba de la iglesia. La criba de la iglesia, es decir, ¿sabe qué? En este tiempo, en la criba, en la zaranda, muchos van a salir. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Tenían ideas raras, tenían pensamientos, doctrinas equivocadas. Fuerte, 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 hermanos. Hay que darle, hermano, en las narices, voy a decirlo de esta manera, a doctrinas equivocadas. Ecumenismo, religiosidad, judaizantes. Tenemos, hermanos, que ser libres. ¿Por qué? Porque en la criba de Dios, en la zaranda de Dios, no lo van a soportar. No van a soportar esa prueba. Verso 24 dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Raya para la suma, sacando todo. ¿Por qué Dios nos mete en la zaranda? ¿Por qué Dios nos mete en su criba? ¿Por qué Dios quiere purificarte? ¿Por qué quiere limpiarte? ¿Por qué quiere sacar lo que nos sirve? Porque el propósito final de Dios es que tú tengas vida eterna. El propósito final de Dios es que usted y yo alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados, como dice el libro de Filipenses. Alcanzar reposo, alcanzar paz, alcanzar misericordia, alcanzar la bondad, alcanzar la victoria, alcanzar todas esas cosas que nosotros debemos de alcanzar. Pero escúcheme esto, nadie alcanza vida eterna si no permanece en Él. La criba de Dios nos hace centrarnos en Él. Cuando estamos en el momento de la prueba, nos centramos en Cristo. Bienaventurado el varón que soportare la prueba, porque una vez aprobado, ese va a heredar la corona. Ese hereda corona. Bienaventurado. Escúchame, hermano, nadie quiere estar en esos lugares. Es dificilísimo, es duro. Pero ¿sabe qué? Yo bendigo a Dios por eso.
Hoy día que Dios nos ha ido recuperando, yo bendigo a Dios. Cuando estaba allí no veía nada, no veía propósito, no veía plan, no veía argumento, no veía nada, solo veía Dios, ¿qué pasó contigo? Si lo que oíste desde el principio permanece en ti, si lo que oíste desde el principio, por eso vuelvo a la carga con el discipulado. Qué importante es estar en el discipulado, porque nadie puede ser fiel de lo que no oye. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31, que el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y aquí es importante, porque dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Una vez que tú hayas sido recuperado, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe? En este párrafo, el Señor le dice, no le dice Pedro, Pedro, sino que le dice Simón, Simón. Simón significa el que oye. Y le dice: oye, oye. Es lo que está diciéndole aquí. Oye, oye. Simón, oye. Porque te voy a decir una cosa: Satanás te ha reclamado. Como dice mi pastor, que hasta lo que el diablo hace sirve para la gloria de Dios. Dios, de alguna manera, en algunas ocasiones, le permite al enemigo tocar algunas áreas para zarandearnos. Recuerde que la palabra del Señor dice en el libro de Efesios que nosotros debemos ponernos la armadura y tenemos que usar el escudo para detener los dardos de fuego del maligno. Podríamos decirle: Señor, ¿por qué no evitas que me tiren dardos de fuego? Podríamos orar y decir: Señor, ¿por qué no evitas que me venga esto? ¿Por qué no evitas que me venga la enfermedad? ¿Por qué no evitas que me venga el dolor? ¿Por qué no lo evitas? Sin embargo, la Biblia dice que vendrán los dardos de fuego. Porque de alguna manera, escúcheme bien, se le permitió al enemigo, cuando el hombre peca en el Edén, el hombre le entrega y le dice: ahora yo te entrego a ti, al enemigo, que el Señor lo reprenda, a Satanás, el diablo. Le doy la autoridad para que me pueda atacar, porque yo saqué el cerco que había a mi alrededor. Yo permití que ese cerco saliera. No fue Dios quien lo quitó. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le pone límite. Y le pone límites al enemigo. Y le dice: hasta aquí puedes llegar. Con Job le dice, claro, le dice Satanás, le dice el Señor, a Dios le dice, porque Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, varón temeroso, apartado del mal, justo. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo no te va a servir si tú lo tienes rodeado? Su casa, su cuerpo, su alma. Pero si tú le empiezas a quitar, vas a ver cómo reclama, vas a ver cómo te niega. ¿Sabe? Cuando veo la historia de Job, veo un hombre que fue pasado por la criba y que le permitieron a Satanás empezar a zarandearlo. Sin embargo, en todo dice que Job no atribuyó despropósito alguno a lo que estaba viviendo. Cuando sus amigos vinieron, Job capítulo 2, capítulo 3, cuando vienen sus amigos, dice que se sentaron con él y lloraron por 7 días. Por 7 días lloraron. Escúchame, iglesia. Una de las cosas que el Señor nos ha hablado en este tiempo es que en este tiempo es tiempo de derramar lágrimas. Es tiempo de derramar lágrimas por los que están pasando momentos difíciles. Es tiempo de ser como Lázaro. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro, Jesús lloró primero. ¿Sabe? Necesitamos derramar lágrimas.
Necesitamos pedirle al Señor con lágrimas y procurar que la mano del Señor venga sobre cada uno. Primero sálvalos, Señor. Sánalos, recupéralos. Sálvalos, sánalos, recupéralos, Señor. Sálvalos, sánalos, recupéralos. Diga conmigo, sálvalos, sánalos, recupéralos. Aleluya. Es tiempo, es tiempo. El Señor Jesús le dice, yo he rogado por ti. No para que Satanás no te toque, porque todavía tiene la licencia, por así decir, de venir y atacarnos. Pero Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado, hermanos amados, elementos para poder defendernos del maligno. Sin embargo, hay algo que es extraordinario y que yo quiero trasladártelo esta noche a ti. Aleluya. Y lo que te quiero decir es que Cristo está intercediendo por nosotros. Aleluya. Aleluya. Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Y cuál es la intercesión de Jesús? ¿Cuál es la intercesión de Cristo delante del Padre? Que tu fe no falle. Hoy veía a la hija de mi hermana, de mi amiga Kelly Pino. Tenían todo el derecho de hoy no estar, de no hacer servicios. Su mamita acaba de partir. No la pudo ver por un mes. Y hoy ella está en la casa de Dios, adorando al Señor. Hermano, si eso no es obra del Espíritu Santo, si eso no es obra de que Cristo ha estado intercediendo para que su fe no falle. Y dice, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ella que estaba viviendo este momento de luto y de dolor, ella fortaleciendo a sus hermanos. Una jovencita, mucho más joven que yo, fortaleciéndonos. ¿Sabe? El Evangelio no es para gente cobarde. El Evangelio no es para gente que lo toma como un alivio, que le provoca un poquito de alivio espiritual. Que voy a misa el domingo, o voy a la reunión, o voy al culto el domingo. No, hermanos. Ser cristiano significa vivir una vida de poder, de amor, de dominio propio. Significa caminar en la sabiduría de Dios. Dice el libro de Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Nosotros somos una casa, somos edificio de Dios. Eso lo dice su palabra, somos edificio de Dios. Pero si estamos divididos, si empezamos a mirar en nuestro propio terruño, o si empezamos a pensar que el Evangelio solamente es para aliviar nuestra conciencia, una casa dividida no prospera. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es permanecer, y lo he subrayado acá, esa casa no podrá permanecer. Lucas 22:28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Escucha, hermano, hay que permanecer en las pruebas. Hay que permanecer. ¿Cuántos de ustedes estuvieron y permanecieron conmigo en la prueba? Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Los apóstoles
El Señor Jesús le está hablando a los apóstoles y dice, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Yo les otorgo a ustedes un reino, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en trono juzgando a las 12 tribus de la tierra. A las 12 tribus de Israel. Hermano amado, el que permanece en la prueba, a ese lo van a sentar a comer y a beber en el reino del Padre. Bienaventurado el varón que soporta, que permanece, la mujer que permanece en la prueba. Dios ha probado, Dios te llevará a una vida de bendición. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y me doy cuenta que participar de la mesa del Señor es entrar en la criba de Dios. Es estar en la criba de Dios, es estar en la zaranda de Dios, porque es el juicio del Espíritu Santo en nosotros. La palabra del Señor dice que el que come el pan, que lo discierna primero, que no lo coma como quien se come una hamburguesa. El apóstol Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 11, nos habla, dice, si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Pero esto es para juzgarnos a nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo que nos mete en la criba y empieza a juzgarnos y empieza a decir, ahora quiero sacar la impureza que hay en tu corazón. Quiero sacar lo que no sirve, quiero sacar lo que te estorba, quiero sacar lo que te impide tener vida eterna. Porque te voy a decir una cosa, que el que come mi carne y bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa permanecer en él? ¿Qué significa que yo coma el pan y beba la copa? Significa que yo me estoy juzgando. Significa que el Espíritu Santo me está diciendo qué es lo que debo de sacar de mi corazón. Significa venir a la mesa del Señor, es venir a la criba de Dios, es venir para que Él nos pegue una zarandeada y todo lo que nos sirve, toda la impureza, todo lo que no es grano, todo lo que no es real, todo lo que no va a ser de edificación. Diga conmigo, Dios, sácalo. Sácalo, Señor. No me sirve para la vida eterna. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es tan importante la mesa del Señor. Porque nos lleva a presentarnos. Porque nos lleva a permanecer en Él. Nos lleva a permanecer en la palabra. Nos lleva a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es ir al culto, hermano. Perdone. Una persona me dijo, si fuera apóstol, usted lo llevaría a la iglesia. Perdóneme. No se trata de eso. Se trata de llevarlos a Cristo. Se trata de que Cristo sea formado en sus corazones. Te amo con todo mi corazón. De verdad, hermano, que te amo. De verdad que el Señor ha puesto esto en mi corazón. No podía parar de llorar hoy en la mañana cuando veía a mis hermanos en el Zoom. No lloraba de tristeza. Lloraba de alegría de verlos. Me pregunto yo, ¿qué va a sentir el Señor cuando nos vuelva a ver? ¿Qué va a sentir el Señor cuando nos volvamos a encontrar? Y podamos postrarnos y Él vea nuestros rostros y pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Yo veo el rostro de mis hermanos y me llena el corazón. ¿Cuánto más el Señor? Por eso que cuando usted coma el pan y beba la copa, usted no puede comer y beber como se come y bebe cualquier cosa. Estamos en la criba del Espíritu. Te leí Oseas
te leí Isaías, la criba del Padre. Te leí el párrafo de Lucas cuando dice, Satanás te ha pedido la zaranda del enemigo. Te leí primera de Juan, la zaranda de la iglesia. Y ahora te estoy diciendo que nosotros hoy día debemos de ponernos en la criba de Dios. No para destrucción, sino para limpieza. ¿Cómo permanezco en el Señor? El que come mi carne y bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. Pero escuche esto, Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. La criba, la zaranda. Si no permaneciste en la criba, si no al final de la zaranda no quedaste ahí encima de la criba, entonces todo eso es echado fuera. Y es como un sarmiento y se seca, es como paja que se seca. Lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Apóstol, pastor, ¿qué me quiere decir? Te quiero decir que si no te purificas ahora, que si no nos purificamos ahora, que si no nos santificamos ahora, puede que llegue el momento en que nos vengan a pedir la cuenta y nosotros seamos sarmiento seco, sarmiento que no dio fruto, sarmiento que va a quedar abajo y va a ser echado fuera y va a ser recogido por los ángeles y echados al fuego eterno. Si hay algo que yo he entendido en la función que Dios me dio, es que Dios me dio la palabra y me da palabra para declarártela a ti y para sacarte, para purificar, para decirte, hijito, hijita, esto es lo que Dios quiere, para purificarme yo, para purificar mi casa, la iglesia. Te voy a decir algo que espero que me entiendan lo que voy a decir. Muchos están interesados en tener cristianos en los distintos estamentos, y está bien. Necesitamos cristianos en la Constitución, necesitamos cristianos en el Congreso, necesitamos cristianos en los lugares de importancia, es donde se toman decisiones, necesitamos hijos de Dios, sin duda. Pero ¿sabe dónde necesitamos cristianos? Necesitamos cristianos en las oficinas. Necesitamos cristianos en las empresas. Necesitamos cristianos en la calle. Necesitamos cristianos en las universidades. Necesitamos cristianos en los colegios, en las escuelas. Necesitamos cristianos como profesores. Necesitamos cristianos médicos. Necesitamos cristianos que amen al Señor y que honren al Señor y que lo pongan por primero y que digan, Señor, tú eres el primero en todas las cosas. Queremos tener un presidente, queremos tener senadores, diputados, alcaldes y queremos ponernos en lugares de importancia, pero ¿sabe qué? No sirve de nada si no tenemos gente abajo que esté buscando a Dios. Yo te animo que busques a Cristo. Yo te animo que te enamores de Cristo. Que ya no tengas una vida liviana en el Señor. Porque te voy a decir una cosa. Todo lo liviano, todo lo que pesa poco en la criba de Dios, se va a ir. Se va a ir abajo y va a ser tomado, recogida y echada en el fuego. Y solo lo que es sólido, lo que tiene peso, lo que tiene volumen, lo que tiene, ¿verdad?, un peso espiritual, todo eso que pueda quedar arriba de la criba, son los que van a ser recogidos en una gloria maravillosa.
Dice la palabra del Señor, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer. ¿Cómo permanezco? En la palabra. ¿Cómo permanezco? En la mesa del Señor. ¿Cómo permanezco? En el amor. Juan 15, verso 10, si guardáis mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo yo puedo permanecer en amor? Guardando sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuche esto. Jesús les está hablando a los discípulos. Le dice, yo no podría permanecer en el amor si yo no guardo los mandamientos de mi Padre. Yo no puedo permanecer en amor si yo no guardo el mandamiento del Padre. El Padre me dio este mandamiento y yo lo tengo que cumplir. Si yo cumplo ese mandamiento, entonces yo permanezco en su amor. ¿Cuántos hijos de Dios dicen yo amo a Dios, pero no guardan sus mandamientos? Y guardar sus mandamientos no significa ponerlo debajo o ponerlo en el cajón, por hermano, en la gaveta. Guardar el mandamiento significa cumplirlo, sufrirlo. ¿Estamos cumpliendo su mandamiento? No los 10 mandamientos solamente. ¿Estamos cumpliendo el mandamiento del Señor? Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el mandamiento del Señor en la palabra, en la oración, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos permaneciendo en el amor de Dios, en la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 2, verso 3, nos da un poquito acerca de qué le pasa a esta iglesia que pierde el amor. Le dice, tienes perseverancia. Y le dice, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Te metí en la criba, te metí en la zaranda y sufriste. Sufriste por causa de mi nombre. ¿Y sabe qué no desmayó? Esta es una iglesia que no desmayó en medio del momento de prueba. Pero ¿sabe lo que le faltó? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Dejaste de buscar lo esencial. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es una iglesia caída. Y dice, y arrepiéntete. Y haz, ¿verdad?, las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes. Te voy a quitar el candelero. Hermanos amados, qué necesario es arrepentirnos. El candelero es la iglesia. Y aquí no solo le habla a la iglesia, también le habla a los ministros, le habla a los pastores. Arrepiéntete. Haz las cosas que hacías al principio. Persevera. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Mire, era una iglesia que tenía obra, perseverancia, había sufrido por el nombre del Señor, no ha desmayado, pero era caída. ¿Por qué? Porque había dejado su primer amor, no había permanecido en el amor. Iglesia, permanece en el amor. Primera de Juan 2:28. Y voy terminando. Y ahora, hijos, otra vez el apóstol Pablo hablándole a los hijos espirituales. Para aquellos que dicen que no hay paternidad espiritual, aquí vemos. Y ahora, hijos. ¿Cuál es el mandato apostólico? Permaneced en él. No en el apóstol. No, permaneced en él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. La venida del Señor será
una criba. Y todo aquel que dio el peso, que alcanzó la madurez de fruto, todo fruto que no alcanzó la madurez va a ser echado fuera. Por eso que necesitas crecer. Yo necesito crecer. Ahora, hijitos, ahora, hijitos, ahora, hijitos, permaneced en Él. Porque cuando Él se manifieste en su parucía, tengamos confianza. Nos acerquemos a Él confiadamente y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Qué importante, hermano, permanecer en Él. Cuando venga la prueba, cuando venga la zaranda, cuando venga ese zarandeo, cuando venga la criba de Dios y te pongan en la criba para sacar lo mejor de ti, para ver los frutos maravillosos, para que el Señor pueda encontrar el fruto en ti. ¿Hallará fe? Termino con esto, 1 Juan 3:6. Esto nos parece difícil a veces de entender, pero créame que cuando uno ha pasado por la criba de Dios, se hace mucho más fácil. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pastor, ¿se puede vivir una vida de santidad? Sí se puede. Sí se puede. Pero no por nuestros propios medios. No con nuestras propias fuerzas. Se puede. ¿Por qué se puede? Porque la Biblia dice que se puede. Todo el que permanece en Él. Todo aquel que constantemente se examina. Porque el que se está examinando dice: Señor, esto no lo necesito. Ve que hay algo que está mirando y dice: no necesito ver esto. No necesito. Empieza a conversar con alguien y se da cuenta y el Espíritu Santo empieza a decirle: esto no te edifica. Y dice: esto no me conviene. Todo el que permanece en Él, todo el que se deja meter en la criba de Dios. Escúcheme una cosa. Cuando uno está en la criba, cuando uno está en la zaranda, uno no quiere pecar. El pecado está lejos de uno. Lejos, lejos de uno. Por lo tanto, hoy yo te quiero animar. Cierro mi Biblia para decirte que Dios está hoy con nosotros y que su mano poderosa está contigo también. No sé en qué etapa, en qué prueba, en qué zaranda, en qué momento de la criba de Dios que está mirando, y Él está mirando si los granos están quedando arriba y la pajilla se está yendo. Permite que el Señor trate contigo. Créeme que en estos últimos 20 días de mi vida, Dios me ha dicho y me ha hablado muchas cosas que parecían tan simples. ¿Podemos vivir una vida de santidad? Sí podemos. Claro que se puede. No con esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano mata como aúsa. Lo que tenemos que hacer es decir: Señor, límpiame, purifícame, dame vida, quiero permanecer en ti. Permanecer porque tengo peso, tengo un peso espiritual, porque he aprendido, porque me reúno no solamente para cumplir con el rito del culto, del servicio,
sino porque tengo hambre de ti, porque tengo hambre de tu presencia, porque tengo hambre de tu gloria, Señor, porque me siento a la mesa del Señor y sé que como el pan y bebo la copa y me uno a Cristo y le pido que me limpie y le pido al Espíritu Santo que me juzgue en el juicio del Espíritu, porque la mesa del Señor es el juicio del Espíritu Santo. El Padre pasó a su propio Hijo por la criba. Y el Señor Jesús le dijo, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sabe? Jesús lo pasó. Y Él hoy intercede por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo atroz. Él lo sufrió por usted y por mí. Si necesitas a Jesús ahí donde tú estás, si estás pasando la prueba, momentos muy difíciles, permite que Dios trabaje contigo. Si necesitas al Señor en tu corazón, quiero invitarte para que puedas orar. Y sé que la mano del Señor estará sobre ti. Ahí donde usted está, haga conmigo esta oración. Dile, Señor, yo te necesito. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Recupera mi vida. Dame la oportunidad de permanecer en ti. Límpiame, Señor. Limpia lo que no sirve. Limpia lo que me trae condenación. Y permíteme caminar junto a ti. Este día es un nuevo día para mí. Y lo recibo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo, Señor. Estaba lejos, pero hoy me acerco a ti. En el nombre de Jesús. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.